Hola queridos padres de familia, les doy la bienvenida al tema 2 del módulo 2, o sea, hemos llegado ya a un aspecto bastante interesante que son los diferentes tipos de emociones. Pero bueno, ya habíamos hablado qué son las emociones, qué son los sentimientos, sabemos que son estímulos externos. Entonces, el asunto de las emociones, y al hablar de los diferentes tipos de emociones, es porque hay unos estímulos estandarizados, por decirlo así, que sobrepasan culturas, tiempo, lugar, nivel sociocultural, nivel socioeconómico, cualquier nivel, que son 6 emociones básicas, las emociones básicas. Esto es bien importante. Ahora, quiero que sepan algo, queridos papás y profesores, yo los estoy llevando a identificar emociones, sentimientos, estados de ánimo, tipos de emociones, pero lo que vamos a llegar con todo esto, para entenderlo mucho más fácil, es que vamos a trabajar la inteligencia emocional. Entonces, eso es lo más importante. Pero aquí necesito yo en estas 2 clases crear el ambiente completo para que ustedes reconozcan cuáles son los elementos para desarrollar la inteligencia emocional. Y esto pues nos va a servir para empezar a interiorizar esos aspectos que hacen que nosotros logremos tener una vida emocional buena, una vida emocional sana, pero no solamente nosotros, nuestros hijos, que son realmente quienes más lo necesitan. Nosotros ya sobrevivimos, digámoslo de alguna manera, como entendemos el mundo, pero en cambio nuestros hijos necesitan de este nuevo esquema. ¿Por qué? Para evolucionar, para hacer un mundo mucho mejor, más evolucionado y que desarrolle verdaderas habilidades de comunicación asertivas unos con otros y que alcancemos a ser mejores emocionalmente. Imagínense, familias donde no hayan peleas graves, donde no haya violencia, donde yo entienda al otro y las raíces del por qué se comporta como se comporta. En fin, hay muchas cosas muy positivas dentro de lo que es la inteligencia emocional. Pero para eso entonces necesitamos conocer cuáles son esas emociones básicas que nosotros tenemos. Entonces aquí yo les quiero mostrar cuáles son esas emociones básicas. Entonces hablábamos que son 6 emociones y esas 6 emociones pues están en nosotros constantemente porque son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la soberbia. Aquí es bien importante que hablemos de varias cosas que se relacionan con el módulo anterior. Cada una de ellas, estas emociones básicas, son importantísimas por lo siguiente, porque ellas están guiadas por unos neurotransmisores, y esos neurotransmisores, recordemos que son esos químicos o son esas hormonas que están en nuestro cerebro que activan las reacciones que tenemos de acuerdo a los estímulos externos que se dan en nuestro entorno. El miedo, por ejemplo, o sea, digamos que Dios es tan perfecto que nos creó a nosotros con estas emociones básicas porque es lo que necesitamos. Cuando hablamos de miedo, miedo originalmente, la emoción básica es para que usted tenga miedo es a meterse en líos. Digamos desde lo que es la evolución, cuando estábamos en los bosques o cuando vivíamos fuera de cualquier lugar que no fuera tan cómodo o tan protegido, pues el miedo era lo que hacía que corriéramos, el miedo era lo que nos protegía de los peligros, que evitaba que no nos metiéramos en el lugar que correspondía, sino que nos preservara. Igual la alegría, que la alegría es un estado también del ser. Entonces esto es bien importante porque la alegría no es la felicidad es un estado de ánimo que usted decide tener, no es una emoción. ¿Sí me explico? La felicidad no es una emoción, sino un estado de ánimo que usted necesita tener. Entonces esto es muy importante, queridos papás, porque el asunto es que cuando usted tiene alegría, es una emoción, es un estímulo externo, y ese estímulo externo pues dura por un momento, no es una decisión, no es un estado del ser.
Y cuando hablamos de estado del ser, vale la pena resaltar lo que vimos en la clase anterior, que una emoción es el estímulo externo que dura horas, minutos, días. Un sentimiento dura mucho más, un estado de ánimo dura más o también relativamente igual a un sentimiento. Pero un estado del ser es lo que determina mi identidad. Y el estado del ser es lo que predomina en mí. Aquí yo les quiero pedir un favor. Ustedes tienen que mirarse a sí mismos, háganme ese favor, mírense a sí mismos y miren en qué son débiles, por decirlo de alguna manera, o en qué fallan con frecuencia, qué es lo que hace que ustedes fallen con cierta frecuencia en la vida, que no los deja estar en paz, qué es lo que ustedes anhelan cambiar en sus vidas, a eso me refiero. Y cuando hablo de esto es porque muchas veces nuestro estado del ser es algo repetitivo y por lo tanto cuando se les dice a ustedes, ustedes viven lo que han programado en su vida es porque tienen ese estado del ser que los convierte en alguien repetitivo, permanente, que maneja las mismas emociones, sentimientos y estados de ánimo, pero de una manera inconsciente. No son conscientes de lo que hacen. O sea, vivimos en piloto automático. Entonces, el secreto aquí está en crear hábitos conscientes, o sea, estarme mirando permanentemente para crear hábitos conscientes que me permitan cambiar aquel piloto automático o esas emociones o esos sentimientos o esos estados de ánimo para tener un nuevo estado del ser. Esto es fundamental, queridos papás y profesores, porque cada una de las emociones básicas, pues lo que hace es que crea en mí o ayuda a crear en mí esos sentimientos y esos estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, si soy un niño que tuvo en mis primeros años de vida miedo permanentemente, ese miedo se va a convertir en un estado del ser. Es cuando conocemos personas que a todo le dicen, ay, no, el amor, no, eso para qué, no. Salir con alguien, no, ni loco, ¿qué tal? Sea un violador, no. Esas personas que le tienen miedo a todo, pero es porque sus estímulos externos desde niños hicieron que ellos crearan un estado del ser después de pasar por todo el proceso. Lo mismo una persona que a toda hora quiere estar alegre, esas personas que en todo momento quieren fiesta, que en todo momento quieren ser reconocidos, estar alegres, y eso también es una carencia de la juventud. Igual la tristeza. ¿Por qué? Porque en todo momento estoy triste, porque de pronto, yo les hablo un poquito de mi familia, hubo muchos años en los que se llegaba la Navidad y mi mamá se ponía triste, pero ya era un estado del ser de ella. Y yo, siendo un adolescente, pues yo no quería eso, yo quería estar feliz en Navidad. Pero luego lo logré hacer, pero aún así quedó en mí que no quería mucho sobre estar en la Navidad porque quedó interiorizado en mí. Hasta que mi hija nació y me enseñó, me obligué a aprender también a que no debía estar triste en una fecha que para todo el mundo es feliz, y sobre todo porque quería que mi hija estuviera feliz ese día. Entonces fíjense lo que ocurre, igual la ira por lo general se da como respuesta a no ser escuchados, como respuesta a ser maltratados. Entonces se crea ese estímulo externo, escuche bien, o sea que si una persona es iracunda, y ojo, no, aquí no voy a justificar a nadie frente a lo que es la ira, hay hombres que son iracundos y por lo tanto ya golpean y agreden a la mujer, o al contrario, la mujer al hombre, sino que la ira sí es un estímulo externo de la niñez. Lamentablemente es un niño que no fue escuchado, que no fue valorado, entonces crea herramientas por esos estímulos externos de lograr hacerse escuchar, así sea a las malas. Y eso es muy triste, pero es real. Entonces fíjense cómo nosotros de alguna manera, y aquí espero que estemos evaluando cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestros estudiantes, cómo hemos venido nosotros estimulando de manera externa lo que ellos sienten ahí en su mente, en su cerebro sobre todo. Pero cuando lo sienten en el cerebro, se convierte después en la mente. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar de ellos.
Ahora, en lo que es el cerebro espiritual hablaremos muchísimo de la mente, porque es la que determina también la manera como vemos el mundo y la fe que podamos tener. Y la mente es el resultado de esos estímulos externos, de esos estados del ser. Entonces la mente por eso nos habla de acuerdo a lo que nos ha marcado. Esto es bien importante, porque somos el resultado de las heridas, somos el resultado de las frustraciones, somos el resultado de adicciones que lamentablemente empezaron por emociones desde que éramos muy pequeños, y eso pues ha hecho que nosotros tengamos estados del ser que no son lo mejor y que nos hacen sufrir. Entonces aquí es donde yo los quiero invitar a que hagamos cambios. Algo que también es muy importante con las emociones primarias son los neurotransmisores que las activan. Recordemos que toda emoción también tiene su neurotransmisor. Por ejemplo, hablemos de la alegría. La alegría está dominada o predomina un neurotransmisor que se llama la endorfina. La endorfina es un neurotransmisor que genera bienestar, que nos hace sentir bien. Por eso es que sentimos alegría. Cuando la alegría está es cuando estamos en la fiesta, cuando recibimos un regalo, cuando alguien nos hace sentir bien. Por ejemplo, en los adolescentes pasa el amor. El amor es un factor de alegría donde se generan varios neurotransmisores, la dopamina, la endorfina, la serotonina, la oxitocina, la adrenalina. Todo eso forma la feniletilamina, que ya hablamos en el módulo anterior, pero aquí la endorfina es clave para cualquier tipo de alegría, de estar en la fiesta, de sentir el éxito cuando alcance una meta, todo ese tipo de cosas. La endorfina puede convertirse en una adicción también. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que usted necesita tanta alegría en su vida que es la persona que no puede estar sola, necesita estar acompañada porque se le baja la endorfina y por lo tanto busca estar en fiestas, busca estar acompañada, busca estar divirtiéndose. Entonces, por lo tanto, su endorfina toda hora está, activando su estado de ser, su estado de ánimo, y hace que usted ahora quiera estar alegre. Pero si está un momento solo, un momento de seriedad, ya se aburre. Usted necesita la alegría, ratos de alegría para poder sentir que está bien. Y eso es una adicción, precisamente. También hay dos transmisores o neurotransmisores que se enfocan en lo que es la tristeza. Fíjense aquí que es bien interesante. Para estar alegres, si todo está en equilibrio, solo se necesita uno. Pero para estar tristes hacemos mayor gasto de energía. Necesitamos dos neurotransmisores. Uno es la noradrenalina, que es la que se encarga de centrarnos, de enfocar la atención en lo que estamos haciendo. Por eso la noradrenalina es uno de los neurotransmisores que también nos sirven para el aprendizaje. Cuando la noradrenalina está equilibrada, pues nos enfocamos en el momento que corresponde. Cuando no está equilibrada es cuando aparecen esos estímulos negativos que hacen que parezca que tenemos déficit de atención, o que no nos concentramos, o que se nos genere mucho estrés también. Entonces la noradrenalina, cuando baja, ayuda a que la tristeza se fomente en nosotros, porque no nos da el enfoque, no nos permite concentrarnos en las cosas que valen la pena, sino que nos concentramos en lo que no vale la pena. Y también viene la serotonina, que pues es la que nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestros estados de ánimo, en los estados de ánimo que son esos momentos en los que las emociones pueden hacer que varíe nuestro sentir, nuestro estado del ser. Entonces la serotonina mantiene eso equilibrado, hace que nosotros estemos bien, que por lo general tengamos estados de ánimo estables. Pero si baja la serotonina, somos las personas que variamos estados de ánimo. Por ejemplo, en los adolescentes hay carencia de serotonina. Ahora, con nuestra nueva generación, pues pasan cosas terribles, porque el hecho de estar en una pantalla, como tú estás ahora, más del tiempo necesario, baja la serotonina. Por ejemplo, un niño de los 0
A los 5 años no puede estar, escúchenme bien, papás y mamás, no puede estar en una pantalla ni de celular, ni de tablet, ni de computador, ni de televisor por más de 30 minutos al día, de 0 a 5 años. Pero muchas veces le entregamos el celular para que no moleste, para que me deje hacer mis cosas, y se queda 2 o 3 horas. La serotonina baja por la luminosidad que tienen estos aparatos. Entonces el asunto es que estamos haciéndoles un daño. Póngalos a pintar, póngalos a colorear, a armar cositas, sí me explico, a jugar, pero no los dejemos en la pantalla como tal. Ahora hay papás que antes de los 14 años deciden regalar su celular a sus hijos y resulta ser que les estamos haciendo un daño grandísimo. Ahora la serotonina no es un neurotransmisor o una hormona que se cree dentro del organismo de manera natural. Necesita, como ya habíamos hablado antes, de unos elementos externos en la alimentación. Y ahí es donde les hablaba del aguacate, el pescado, especialmente el pescado de piel azul, el chocolate amargo, las verduras, los cereales. Todo eso ayuda a que la serotonina se mantenga en el nivel, y ahí es donde ya hay otro elemento que es el triptófano, que es el que hace que se conforme la serotonina dentro de nuestro organismo, pero el hecho de sostener una pantalla es lo que hace que el triptófano no funcione y por lo tanto no haya serotonina. También la serotonina ayuda con el sueño, ¿no? Nos ayuda a tener un buen sueño en la noche. Entonces fíjense todo lo que sirve la serotonina, pero si baja, pues nos produce también tristeza porque tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Ahora hablemos del miedo. El miedo maneja un solo neurotransmisor, que es la adrenalina. La adrenalina como tal es la que se encarga de crear estímulos tan fuertes para que huyamos del peligro, para que podamos superar el peligro. El miedo, como les decía antes, originalmente no es para que estemos a toda hora con miedo, el miedo es para alejarnos del peligro. Por eso funciona ahí la adrenalina. ¿Qué ha pasado? Que lamentablemente en nuestra sociedad se inventó las películas de terror, se inventaron muchas cosas que hacen que el miedo se active mucho más. Un niño que anda viendo películas de terror lo que hace es que activa no solamente esa emoción o tiene ese estímulo externo del miedo, que va creando el sentimiento, y el sentimiento va siendo de inferioridad. Ojo, ¿por qué? Porque el estímulo externo va generando en mí un estado permanente de miedo, lo que va a hacer que se derive en diferentes ámbitos de mi vida cotidiana. Por ejemplo, en el estudio me va a dar miedo, o sea, ya activo con mayor facilidad el miedo. El miedo fue creado en nosotros para activarse en el momento de peligro, no más. Pero lamentablemente las películas de terror, los papás que tienen heridas y frustraciones y traumas también han activado más miedo en sus hijos, y hay una serie de elementos que hacen que el niño pueda tener mucho más miedo, que esas son emociones secundarias, que ya hablaremos de ellas, pero en el caso del miedo es la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. Entonces un niño que a toda hora es maltratado, regañado, anda nervioso, con ansiedad, eso baja la autoestima. Las preocupaciones, contarle a los niños las preocupaciones económicas es terrible, eso los preocupa, o decirles que no hay para esto, para aquello, o que es culpa de ellos, genera preocupación y baja la autoestima. Y la desconfianza, porque puede verse que puede ser traicionada. Todos esos son factores del miedo. Ahora súmele que escucha noticias, que escucha usted todo lo terrible que pasa en nuestra sociedad, que ve películas de terror y que usted no está seguro de lo que está viviendo, o sea, no se siente en seguridad, y eso es lo que genera el miedo. Ahora, la ira también maneja la serotonina, la que se encarga de los estados de ánimo, y la testosterona. Bueno, la ira es la que nos ayuda también a cubrirnos del peligro, me explico. Si usted tiene miedo y lo cogieron, pues usted, a través de la ira, el cuerpo lo que hace es que se defiende, eso es la parte original. La ira es para protegernos. Pero cuando baja la serotonina también produce la ira, la tristeza, y la testosterona es la que hace que usted defienda su territorio. Somos seres territoriales,
por naturaleza y por lo tanto hace que se defienda su territorio. ¿Cómo vamos hasta ahí? O sea, tenemos que las emociones son estímulos externos. Hay 6 emociones básicas. Ahora, el asco. El asco, pues, usted simplemente se aleja de él una vez que ha visto que la comida está en descomposición, o ante un mal olor, o un olor fétido, o cualquier tipo de cosas. Hay muchos tipos de asco, ¿no? Ahora, ya nuestra civilización, que se ha vuelto más higiénica, pues hace que nuestro cerebro haya evolucionado y le da asco varias cosas. Por ejemplo, yo quiero que vean esta imagen. Exacto, si ve, ahí mismo genera asco. El hecho de verla genera asco. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no quiere eso en nuestra vida. Hay varias imágenes que pueden generar en nosotros este tipo de emoción y por lo tanto, pues sentirnos como nos hemos sentido en este momento. Igual con la sorpresa, pues es el asombro, es estar estupefacto, por ejemplo, frente a una situación negativa, no me creía que esa persona me fuera a robar o me quería matar, o sí, entonces la conmoción frente a una bomba o alguna cosa así, eso, o a un terremoto, eso es lo que es la sorpresa como tal. Ahora, vamos a ver lo que son las emociones secundarias. Bueno, las emociones secundarias no son innatas como las primarias, no nacen con nosotros, se van desarrollando en la medida que crecemos. Ahora, vale la pena tener muy en cuenta que en la medida que crecemos y el fortalecimiento o estímulo de las emociones primarias va ayudando a crear esas emociones secundarias. Esto es muy importante porque lamentablemente podemos dar un crecimiento o un fortalecimiento o un estímulo a esas emociones tanto positivo como negativo, y esto, queridos papás, puede dar una serie de cambios en nuestra personalidad y en la mente de cada uno de nosotros. Por eso cada persona es diferente. Nacemos con 6 básicas, pero de ahí se deriva toda una, ¿cómo se diría?, una paleta de intenciones, de emociones secundarias que las estamos viendo en este momento en la pantalla. Así que esto es bien importante porque dependiendo del estímulo que yo dé a mis hijos voy desarrollando esas emociones secundarias. Como antes decía, también es importante tener en cuenta que esas emociones secundarias van cambiando en la medida que vamos creciendo, o sea que no es lo mismo lo que un niño pueda sentir a los 5 años que lo que pueda sentir a los 20 años, a los 35 años. Esto va cambiando, son importantes para ayudarnos a percibir el mundo en el que vivimos. En cambio, las secundarias son para ayudarnos a entenderlo, pero van cambiando en la medida que nuestra forma de pensar también va madurando. Aquí es importante el papel que juegan los neurotransmisores, de los cuales ya hemos hablado muchísimo, ya que en las emociones básicas, como vimos, hay unos neurotransmisores, pero ya la creación definitiva de estímulos, de estados de ánimo y del ser, se van dando de acuerdo a esas emociones secundarias que son mucho más permanentes, que tienen mucho más tiempo con nosotros. Esto es también bastante importante porque las emociones secundarias son las que van creando nuestra identidad poco a poco. En la medida que perduran, pues ahí es donde ya vamos creando nosotros los sentimientos, los estados de ánimo y por lo tanto los estados del ser que forman la identidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de emociones secundarias, ¿no? Y teniendo en cuenta que ellas van cambiando de acuerdo a la edad y de acuerdo a los estímulos también, puede que el niño esté, o sí, nuestros hijos, nuestros estudiantes, estén en un ámbito o con estímulos negativos. Voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí cuando era joven, hace muchos años. Es que yo estaba como profesor, pues tenía un profesor de álgebra, y el estímulo de él no fue el correcto en ese momento, lo que me frustró para aprender el álgebra. Tuvieron que pasar casi 20, 25 años para que yo pudiese un día, simplemente por curiosidad, empezar a mirar, porque me encontré con un libro de álgebra de Baldor, y me puse a mirarlo como por, a ver, y me puse yo a intentar hacer los ejercicios después de una breve explicación, y fue bastante fácil. Y más, cuando mi hija ya pasó por el álgebra, pues me puse ya, mi mente cambió, mi emoción secundaria cambió y vio que sí era posible que lo hiciera,
que aprendiera, que pudiera resolver estos ejercicios. Y empecé a ayudarle a mi hija y poco a poco me fui dando que podía aprenderlo con muchísima más facilidad, ya porque mi intención era ayudar a mi hija y obviamente crearle a mi hija unas emociones favorables para que aprendiera de una manera más asertiva. Esto me lleva precisamente, queridos papás, a querer enunciar cuáles son esas emociones secundarias: desprecio, complacencia, orgullo, placer y satisfacción. Como podemos ver, son emociones aprendidas a través de nuestra formación, de nuestra educación en la casa o en el colegio. Así que ya son funciones biológicas adaptativas, no son fundamentales como las emociones primarias. Por ejemplo, yo quiero hablarles del miedo. El miedo es una emoción para protegernos y como tal es una emoción primaria, ¿no? Su función es eso, protegernos. Pero si se mantiene esa emoción primaria del miedo, a largo plazo puede desencadenar una serie de emociones secundarias que van a afectar los sentimientos, los estados de ánimo y por lo tanto el estado del ser. ¿Cuáles son? Pánico, ansiedad, fobias, que sean difíciles de controlar. Otro ejemplo es la tristeza, que nos sirve precisamente para evacuar frustraciones y volvernos a un estado equilibrado, pero si se mantiene la tristeza puede llevarnos a la depresión o a tener tendencias autodestructivas. Bueno, ¿qué afecta estas emociones secundarias? Uno, pues la educación que recibimos en casa, papá, mamá, lo que el niño ve e imita, esto es fundamental. También la cultura, también el colegio, pero más y con mucha fuerza es papá y mamá, porque a ellos es a quienes el niño imita de manera inconsciente y permanente. Por lo tanto, tenemos que verificar nosotros, queridos papás, nuestras emociones secundarias, buscar trabajarlas. De hecho, aquí en esta clase tenemos un test para reconocer ese tipo de emociones. Hágalo, que está en el módulo virtual, ¿no? Que es bien importante que lo haga. ¿Cómo cambiamos estas emociones secundarias? A través de la autoconciencia. Esto es fundamental, o sea, tenemos que hacernos conscientes de todo lo que nosotros hacemos. Esto es lo que siempre yo les digo cada rato, porque es fundamental. Tienes que empezar a hacer ejercicios, ojalá de meditación, en los que vas a mirarte a ti mismo, a entender cómo es que actúas frente a determinadas situaciones de tu vida. Esto es lo que va a hacer que tú cambies y observes realmente tu forma de ser, de actuar, de sentir. Muchas veces estas emociones secundarias lamentablemente toman ya rasgos inconscientes como la vergüenza, como el desprecio a sí mismo. De ahí también se desprenden enfermedades mentales cuando eso ya se convierte en emociones terciarias que de hecho aún están en una fase de investigación, que llevan cuando se convierten realmente en estados del ser, en esos estados como por ejemplo la anorexia, la bulimia, que hay unos cambios porque se dieron unas emociones que no estuvieron bien desarrolladas o que aquí no se contemplaron de la mejor manera. Entonces eso provoca enfermedades mentales que hacen que cambiemos, que nuestra identidad cambie, que no tengamos la paz que necesitamos. Pero para eso hay que empezar a mirar hacia el pasado, ahí sí hay que mirar hacia el pasado, pero para perdonar y para perdonarnos, porque si no lo hacemos mantenemos esta vida constante y empezar una vez al perdonar ya no mirar más al pasado, sino mirar el aquí y el ahora, el presente. ¿Por qué no el futuro? Porque el futuro me genera más ansiedad. El presente es el aquí y el ahora y lo que puedo hacer aquí y hoy es lo que me va a funcionar para mañana. Entonces ese cambio de emociones es fundamental. Algo que es muy importante, y esto es un consejo para papás, mamás, hijos, todos, profesores, es que las emociones, cualquiera que sea, hay que manifestarlas. Pero no estoy invitando a ser groseros, no estoy invitando a ser malas personas, sino saberlas expresar. La inteligencia emocional nos muestra cómo yo puedo decir las cosas
sin ser violento, sin dañar al otro, simplemente decirlas porque tengo el derecho a hacerlo y porque necesito sacar de mí esa mala leche, por decirlo de alguna manera, que va a hacer que yo tenga paz interior. Esto último que les quiero comentar es bastante importante. Cada vez que nosotros reprimimos emociones, no las queremos manifestar, estimulamos la represión y el cambio de nuestra personalidad. Ejemplo, un niño que se le dice no llore, porque es que los hombres no lloran. Pues entonces eso va a generar emociones secundarias que van a cambiar su manera de ver el mundo. Si un niño anda con preocupación, con ansiedad permanentemente, va a cambiar su manera de ver el mundo. Muchos casos que yo veo de anorexia es porque los hijos creen allá en su inconsciente que tienen una responsabilidad hacia lo que está pasando a su alrededor y eso le genera un descontrol total. Otras es simplemente porque los papás se fijan mucho en la imagen, si estoy gordo, si estoy flaco, si me veo bonito o feo, y el niño lo toma inconscientemente pero de la manera que no es, y se van creando esas enfermedades mentales que tienen solución pero en algunos casos no, y sufre mucho la persona. Así que, queridos papás, espero que esta clase haya sido de su agrado, deseándoles buen día, buena tarde o buena noche.